Bien, buenos días con todos. Vamos a seguir con lo que habíamos quedado hace más de una semana. Bueno, recuerden que el día miércoles tenemos la evaluación, la cual está basada en preguntas y ejercicios, preguntas de selección múltiple y ejercicios que tienen que resolver, referentes a los temas que obviamente hemos estado viendo en clase. ¿Ya? Entonces habíamos visto la parte de circuitos magnéticos, habíamos resuelto, miren, circuitos lineales, los circuitos no lineales. Y recuerden que en circuitos lineales podemos aplicar cualquier método de resolución, sea el de campo, sea el de reluctancia equivalente. Mientras que en los circuitos no lineales, pues necesariamente nosotros tenemos que eh, realizar mediante el método de campos que habíamos mencionado. Entonces, miren que aquí en este ejercicio que habíamos resuelto de igual manera, teníamos ahí pues una gráfica que corresponde a la curva BH del material. Entonces, con esa curva BH utilizamos cuando, por ejemplo, si conocemos el flujo, con las dimensiones del núcleo determinamos la densidad de flujo y con la densidad de flujo determinamos H. Y con H, pues, determinamos la FMM a través de la relación de que H es igual a la FMM dividido por la longitud que recorren las líneas de campo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de resolver con los circuitos no lineales, ¿ya? Luego, pues, por ejemplo, este ejercicio les dejo de tarea para que ustedes revisen. Yo más o menos les voy a dar una idea cómo resolver, porque al final es lo mismo que hemos venido haciendo. Nos dice que el circuito de la figura está constituido por un material cuya curva de magnetización viene dada por esa expresión. Entonces, eso es lo nuevo y a la final es, digamos, la misma, digamos, de alguna manera incluso más intuitiva, porque aquí nos da, miren, una expresión matemática de B en función de H. Es lo mismo que darles la gráfica, pero aquí incluso pueden tener valores más exactos, porque en la gráfica que vendría a ser acá, estaría representada por una ecuación similar a la de aquí, ¿ya? Entonces ahí tienen la expresión, entonces ustedes calculan H, con H calculan B, o viceversa, si tienen, por ejemplo, el dato de B, la densidad de flujo, luego pues de esta expresión despejan H, pues y obtienen H con el dato de B, ¿ya? Y miren, dice ahí, considerando que N1 y N2 es de 500 y 400 voltios respectivamente, y que el flujo producido por la bobina 1 es el triple que la bobina 2. Determine el valor de I1 e I2 para obtener el flujo en el entrehierro. Entonces miren que ahí está el flujo en el entrehierro como dato. Entonces con ese flujo del entrehierro, ¿qué pueden conocer? La densidad justamente en este ramal intermedio, la densidad de flujo. Entonces, con esa densidad de flujo, como este es un material no lineal, el núcleo, entonces tienen que utilizar esa expresión para obtener H y luego la FMM y ahí luego hacen sumas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es la manera como deberían de resolver. ¿Alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta, pero no es de este ejercicio, es uno de los que nos mandó. No sé ¿Ya? si puedo hacerla. ¿A qué se refiere con que determine la amplitud del movimiento armónico simple? Ustedes en física vieron movimiento armónico simple, entonces la amplitud viene a ser el valor de donde oscila el resorte. Entonces ahí como es un ejercicio creo que relacionado a algo que habíamos resuelto en clase referente a fuerza magnética, entonces hay una fuerza magnética que físicamente actúa sobre, digamos, el resorte con la masa. Entonces obviamente el momento, digamos, en el ejercicio que habíamos hecho en clase, al momento de energizar la bobina, el conductor, el resorte se desplaza por la fuerza magnética y si ustedes sueltan, o sea, desenergizan, perdón, el, el, el conductor, entonces esa fuerza magnética ya no aparece, entonces empieza a oscilar.
la masita empieza a oscilar. Entonces eso les dice que determinen la amplitud de la oscilación, que viene a ser la amplitud del movimiento armónico, sí, porque generalmente, bueno, en este caso, cuando ustedes, digamos, tienen un resorte, una masa, ustedes les tiran y sueltan el, el, el resorte con la masa, empieza a oscilar. Entonces eso es lo que se conoce como movimiento armónico simple, que entiendo que ustedes vieron en física. Entonces, lo que se les dice aquí es que cuando ustedes energizan el conductor, se desplaza. Ese desplazamiento vendría a ser la amplitud, porque ese es el desplazamiento de la masa con el resorte alrededor del punto neutro. Entonces, cuando ustedes desenergizan la bobina, es como soltar la masa y empieza a oscilar a lo largo de ese punto neutro. Entonces, oscila con esa amplitud que les estoy diciendo, el desplazamiento que habíamos calculado en ese ejercicio 8 en clase. Sí, no sé si ahí se entendió. Ya, Inge, gracias. Inge, y la constante K del resorte, ¿cómo sería de determinar? La constante K. Se depende, porque depende de los datos que le den, porque en el ejercicio que habíamos resuelto creo que les daban el dato de K, pero creo que en ese del deber creo que no les daba, pero creo que les da otros datos referente a cómo para calcular eso. Entonces simplemente es un ejercicio de física que lo que ustedes tienen que hacer es plantear las ecuaciones y ver qué datos tienen y simplemente reemplazar y despejar la incógnita. Entonces me parece que eso era lo que tienen que hacer ahí. Déjenme por si acaso así revisarle referente a ese ejercicio. A ver. Inge, Sí. yo en ese ejercicio lo que le hice es como si usted hizo la sumatoria de fuerzas y el último me quedaba la constante K. O sea, ahí esa constante K yo le usé, digamos, cuando ya después le desconecto la bobina y ahí ya no le pongo la fuerza magnética porque ya no existiría. Entonces esa constante K vendría a ser la misma, no cambiaría, creo que sería un valor constante, ¿verdad? Exacto. Verá, por ejemplo, aquí dice, se tiene una barra conductora de 1 metro de longitud, 300 de masa, la misma que suspendida bajo un resorte sumergido en un campo de tal como se muestra. En condiciones normales, el resorte está deformado 0,3 metros, dice, al hacer circular. Es que ahí está ya el dato, pues, porque justamente lo que dice el compañero, o sea, en cualquier situación la constante es la misma, la constante no varía. Entonces, en condiciones normales dice que el resorte está deformado 0,3 metros, entonces ahí tienen el dato de deformación y, y tienen que fuerza actuaría justamente cuando no está circulando corriente, pues solamente el peso. Entonces, la fuerza del resorte se equilibra con la del peso, entonces ahí calculan la constante K, pues. Entonces, ya tienen la longitud de deformación, que es 0,3 metros, 30 centímetros. Entonces, al momento de estar sin energía el conductor, como digo, el, el cuerpo se equilibra cuando la fuerza del resorte es igual a la del peso. Entonces ahí el peso es igual a qué? A la constante por el desplazamiento. Ya conocen el desplazamiento, entonces ya conocen el peso, ya tienen, solo despejan K y ya tienen K. Y ese les sirve para la siguiente parte que ya involucra la fuerza magnética. ¿Sí? Que es justamente lo que menciona el compañero, ¿no? Entonces es más que claro eso. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, a mí me podría ayudar con una parte de un ejercicio de con la curva. No puedo compartir mi pantalla para indicar lo que tengo. A ver. Es este ejercicio de aquí, que si tienes de aquí, me pide calcular la corriente que circula por esta bobina. Y bueno, yo le hice, ya le saqué el circuito equivalente, pero no me dan la permeabilidad para sacar reluctancias, no me da. Entonces lo que le hice me da el flujo. El flujo aquí en esta rama me dice que es, es de 7 microweber. Entonces, como estos reluctancias son iguales, o sea, como cuando se saca el equivalente, vendría como que el flujo a dividirse para las dos partes iguales, es lo que le hice. Y luego, bueno, saco el área, las longitudes y
como los flujos son iguales, entonces aquí la densidad también le puse que es igual. Y aquí el H, esta parte no lo entiendo, o sea, esta H es según el gráfico que para sacar, porque yo más o menos le hice como viendo el gráfico. Ya, lo que pasa es que, verá, yo no sé si es que B sea igual en todo, porque B depende del área del núcleo. Entonces, que el área del núcleo es igual, que me parece que sí en este ejercicio, entonces estaría bien, digamos, el cálculo de B. Por lo tanto, H, ¿cómo se va en la gráfica? Pues ahí tiene 0,7, ahí más o menos en 0,7 tiene que trazarle la línea, pues ahí tiene 0,7 teslas, ¿no? Entonces en la gráfica tiene ahí escala 0,25, 0,5, 0,75, entonces ahí tiene que trazarle en 0,7, una línea horizontal, y en el punto donde se corta con la curva le baja la línea vertical y tendría el valor aproximado, eso es lo que le Sí, digo, ajá. sí. Entonces, claro, ahí digamos, de esta forma es un poco al ojo, como quien dice, porque uno puede decir yo veo 650, otro dice no, yo veo 620, otro yo veo 590, entonces eso es relativo, eso ya depende de, digamos, de la apreciación de cada uno de ustedes. Por eso yo les decía que, claro, aquí no todo, o sea, si uno dice 650, otro dice 590, entonces más no van a llegar al mismo resultado. Van a tener resultados que van a variar de alguna manera, pero no tampoco van a ser tan variantes. Pero claro, eso es lo que tendría que hacer ahí, no es nada complicado. O sea, solo hay que verle, o sea, así como usted dice, al ojo y sacar el valor de H. Exacto. Claro que si Y, tuviésemos una gráfica donde tengamos más valores en los ejes, pues ahí tal vez podemos tener más exacto. Pero si no, pues en el otro caso que para que sea más fácil, se les da la ecuación como en el ejercicio que les planteaba hace un momento. Ahí mm, simplemente reemplazan y ya numéricamente dan un valor más exacto como tal. y entonces, ¿cómo sé que la corriente? O sea, ya no hay que interpolar así como usted dijo 3 veces más o menos. No, ahí no es necesario, porque ahí le da el dato del flujo. Ahí no es necesario hacer esas iteraciones porque ya tienen el dato de flujo que necesitan. Entonces, en el ejercicio que habíamos hecho donde decía iteraciones, era porque en cambio ahí tendríamos el dato de la fuente, o sea, la corriente que tenemos en la bobina y teníamos que ver qué flujo se ponía en el entrehierro. Entonces ahí tocaba hacer iteraciones debido a que el circuito es no lineal como tal. Pero aquí no, o sea, aquí ya no, simplemente ya como tiene B, calcula H. Como calcula H, porque verán, dentro de lo que verán, esto incluso yo ya les dije como tal, es que, a ver, dentro de la resolución de circuitos magnéticos tienen dos caminos, o bueno, tienen dos problemas. Uno es determinar el valor de la fuente que está relacionada básicamente con la corriente que les piden las bobinas, el calcular el valor de la fuente dado un dato generalmente es en el entrehierro, dado un dato de flujo o densidad de flujo, porque al final esos dos están relacionados con un valor del área. Entonces, dado esos, digamos, ese flujo o esa densidad de flujo en una parte del circuito, hay que calcular cuánto es la fuente. Entonces, ¿eso cómo se realiza? Calculando las fuerzas magnetos-motrices y sumando, porque al final es como calcular voltaje y sumando y llego a la fuente y realizo y calculo la fuerza de la fuente. Eso es lo que es en teoría. Lo otro es, dado el valor de la fuente, calcular cuánto circula de flujo en una parte del circuito. Que si es que es un circuito no lineal, le toca hacer esas iteraciones como habíamos hecho en clases. Si no, pues si fuera un circuito lineal, es facilito porque ahí simplemente es calcular, como dado una fuente, calcular la corriente en cualquier parte del circuito con reluctancias, es facilito, ¿ya? Pero cuando es circuito no lineal ahí se complica en ese problema, dado fuente, calcular el valor del flujo en una parte del circuito. Ese es lo complicado porque toca hacer esas iteraciones, ¿ya? Pero de ahí en los otros circuitos, que generalmente los ejercicios que siempre son los más típicos es
que les dan el valor del flujo y tienen que calcular el valor de la fuente. Entonces ahí siempre es calcular las fuerzas magnetomotrices, sumar o dependiendo de la configuración del circuito, encontrar el valor de la fuente. Ahí ya no necesitan hacer iteraciones porque están yéndose desde el valor que se necesita en el entrehierro, digamos. ¿Ya? Sí, quedó claro. Sí, que gracias, esa duda tenía. Listo. Entonces, ahí pues, eso es. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Y en el disculpe, caso del mismo, ¿cuál es el coeficiente de acobolamiento? ¿Perdón? ¿Cuál es el coeficiente de acobolamiento? ¿Qué coeficiente de acobolamiento? Es que en el ejercicio, a ver, ¿cuál es? El ejercicio 15 dice, se tienen dos bobinas con inductancias, las cuales están conectadas en serie aditiva. Luego dice, si el coeficiente de Ah, acobolamiento ya, entre perdón, bobinas ahí es ahí se ha ido 0,6. mal, ahí se ha ido mal. Es coeficiente de acoplamiento. Sí, ahí corregirán, por favor, en el ejercicio 15 es coeficiente de acoplamiento. Ya. Y ¿Ya? A que era igual, profe, disculpe. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Sí, vamos a empezar con respecto a ese tema para tratar de abarcar eso. Ya. Bien. Listo. Entonces, ahora pues brevemente vamos a ver lo que es circuitos con acoplamiento magnético. Ya, a ver. Vamos a ver así rapidito, ¿no? Porque, o sea, no es que no sea importante, pero vamos a ver la parte principal de eso de... A ver, déjenme ver. Ya. Nosotros cuando analizábamos circuitos eléctricos, sobre todo nos enfocábamos a, al acoplamiento conductivo que tenían los elementos. Por ejemplo, vemos resistencias, bobinas, capacitores que se podían conectar en un circuito y habíamos analizado eso de ahí. Como vemos ahora con base a los principios de inducción electromagnética, de electromagnetismo y todo lo demás, sabemos que el fenómeno de inducción también estaría presente, y más aún porque si hablamos de que las bobinas están alimentadas con corriente alterna, van a producir campos magnéticos variables, ¿ya? Entonces, hay una parte del análisis de circuitos que no vimos en electricidad debido a que no habíamos alcanzado, por eso es que la idea era de alguna forma ver aquí, era justamente el acoplamiento magnético. Y esto viene porque, por ejemplo, cuando tenemos dos bobinas que están en un circuito eléctrico, como lo habíamos visto, claro, analizábamos el circuito como tal, la caída de tensión de las bobinas y todo, pero aquí, si es que hablamos de dos bobinas que están, digamos, cercanas, ¿qué vamos a presenciar? Que como ya sabemos que esas bobinas tienen un campo magnético variable debido a la fuente alterna que alimenta las mismas, entonces obviamente va a haber efecto de inducción. Entonces, ahora hay que considerar, obviamente, dependiendo del circuito, porque en un circuito puede ser que las bobinas estén separadas y obviamente que no haya influencia de esos campos magnéticos y no haya inducción. Entonces, ahí, como los circuitos que hemos resuelto en electricidad, pues se asumiría eso de ahí, porque nunca hemos hablado de este tema. Pero hay otros circuitos donde sí puede haber
este efecto de inducción. Entonces, a eso se conoce como el análisis de circuitos con acoplamiento magnético, ¿ya? Entonces, eso es lo que justamente se menciona aquí. Y vamos a hablar sobre la inductancia mutua. Entonces, vamos a considerar, perdón, ahí, un inductor de n vueltas. Cuando la corriente circula por la bobina, alrededor de ella se produce un campo magnético, un flujo magnético Phi, como ya lo sabemos, y esto de acuerdo con la ley de Faraday. Entonces, como ya hemos mencionado también, eso sí habíamos visto en electricidad, la bobina se autoinduce un voltaje que es proporcional al número de espiras y a la tasa de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. O sea, esto ya es, digamos, algo que habíamos mencionado, ¿sí? Ya. El flujo, de alguna manera, es proporcional a la corriente, por lo que podríamos expresar esto, o sea, aquí estamos haciendo un cambio, estamos multiplicando por el diferencial de corriente sobre el diferencial de corriente, es como multiplicar por 1, y básicamente llegamos a esta expresión que era el voltaje, la expresión del voltaje en la bobina, que es la inductancia por la derivada de la corriente, es una ecuación boolean-perimétrica del inductor que habíamos, eso, digamos, eso es lo que nosotros ya habíamos mencionado. Donde L decíamos que es la autoinductancia, ¿sí? Que depende de algunos factores, creo que ya habíamos visto aquí, depende de varios parámetros de la bobina, como las dimensiones, el material, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora vamos, asimismo, brevemente. Lo anterior era simplemente algo para recordar, ¿no? Ahora vamos a ver un análisis un poco más detenido. Noten que la expresión de L ya les había dado en electricidad, por si acaso. Por eso es que no lo pongo aquí. Vamos a considerar una configuración de dos bobinas, como se muestra en la figura. Las dos bobinas vamos a considerar las que están bastante cercanas. Por lo tanto, va a haber ya este efecto, que es lo que vamos a considerar aquí. Entonces, la bobina 1 tiene N1 vueltas, mientras que la bobina 2 N2 vueltas. Con fines de simplificación, vamos a suponer que el circuito el lado del segundo inductor no tiene corriente, o sea, está en circuito abierto, como ustedes pueden observar ahí. Entonces, esta corriente que va a circular por la bobina 1 va a generar un campo magnético, ¿ya? Y obviamente va a haber un campo magnético, una parte de ese campo magnético que va a enlazar la propia bobina, ese lo vamos a llamar como la componente Φ11, que es el campo que enlaza la propia bobina, y ya va a haber otro campo que enlaza en cambio la otra bobina, ¿sí? Como ustedes ven aquí, Φ12, que gráficamente se ve que hay otras líneas que van a interaccionar con la otra bobina. De lo que ya hemos aprendido, pues como hay un flujo que interactúa con esta bobina 2 y es un flujo variante en el tiempo, puesto que es una señal sinusoidal, pues obviamente, ¿qué va a aparecer en esta segunda bobina? Un voltaje inducido, ¿ya? Que se debe a este flujo, ¿no es cierto? La parte del flujo que produce la bobina 1 que está enlazando la bobina 2. Ya, entonces ahí tenemos este flujo, este Phi que produce en total la bobina 1, que una parte va a enlazar la propia bobina y la otra la segunda bobina. ¿Sí? Perfecto. Pese a estar separadas, como hay una interacción del flujo magnético producido por una bobina con la otra, en su cercanía se dice que hay acoplamiento magnético, porque va a inducir, pues, obviamente un voltaje en la segunda bobina. Entonces vamos a ver el voltaje de acuerdo a la ley de Faraday que hemos visto. Aquí está prácticamente o explícitamente la ley de Faraday. Tenemos el voltaje en la bobina 1. ¿Sí? Voltaje en la bobina 1, que sería el número de espiras de la bobina 1 por el diferencial del flujo 1,1. Aquí es el flujo 1,1 con respecto al tiempo. ¿Ya?
Y luego tenemos el voltaje 2, por si acaso es lo que les estoy diciendo, que aquí se ha ido un 1, aquí es flujo 1, 1. Luego el voltaje 2, que viene a ser el número de espiras de la bobina 2, multiplicado por la variación del flujo que enlaza esa bobina debido a la bobina, al flujo producido por la bobina 1. ¿Ya? Y tenemos ahí el voltaje que se induce utilizando la ley de Faraday en la bobina 2. ¿Ya? Cuando los flujos, como los flujos son causa de una corriente, podemos dejar expresadas en términos de inductancias, como estamos viendo ahí. En el caso del voltaje 1, es el número de espiras. Bueno, aquí estamos haciendo ese cambio de variable que habíamos hecho en el caso de la autoinductancia. Y aquí pues nos quedaría que en términos de la inductancia L1. Entonces esta expresión es con respecto a la inductancia 1, ¿no? Que es más que obvio. Ahora, si hacemos lo mismo para el voltaje 2, ya, entonces aquí aparece M21, ¿ya? Que como surge del mismo análisis de acá aplicado acá, donde aquí nos queda de 1 sobre I1, o sea, la variación en flujo respecto a la corriente 1, multiplicado por N1, esto es lo que nosotros conocemos como autoinductancia o la inductancia de esta bobina 1. Si hacemos ahora lo mismo para el voltaje 2, ahora, este N2 por la variación del flujo 1, 2 con respecto a la corriente 1, esto es lo que aquí se conoce como inductancia mutua, ¿ya? No es, digamos, la inductancia como en el caso del voltaje 1 debido a la bobina, o sea, la inductancia física, la bobinita como tal. Acá, en cambio, aparece el mismo efecto, pero por la inducción electromagnética. Entonces, por eso ahí, SM21 vamos a decir que es la inductancia mutua de la bobina 2 respecto de la bobina 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a mencionar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje 2 queda en términos de esa inductancia mutua. Entonces, esa inductancia mutua aparece ya por efecto del acoplamiento magnético entre dos bobinas. ¿Ya? Vamos ahora, justamente es lo que les decía, vamos ahora a hacer lo contrario. Tenemos la corriente I sub 2 por la bobina 2 y la bobina 1 le dejamos en circuito abierto. Con la finalidad, o sea, esto hacemos con la finalidad de poder entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Tenemos que la bobina 2 ahora va a producir un flujo donde parte del flujo va a enlazar la propia bobina y la restante pues va a enlazar la bobina 1, ¿sí? Entonces, como enlaza la bobina 1 va a generar un voltaje inducido de sub 1. Aplicando nuevamente la ley de Faraday, tenemos que la bobina 2 sería N2 por Φ2 de T. Haciendo el cambio de variable, entonces esto va a ser a nuestra inductancia L2. ¿Sí? Luego, pues, haciendo para el voltaje 1, miren que ahora me queda N1 por d Φ2 1 sobre DI1 2. Y esto va a ser la inductancia inductancia mutua 1, 2, que representa la inductancia mutua de la bobina 1 de respecto de la bobina 2. Mediante ciertos análisis llegan a la conclusión de que estas inductancias mutuas son iguales, ¿sí? Son iguales. Y obviamente es lógico, ¿por qué? Porque tenemos la misma configuración, las mismas bobinas y digamos físicamente están a una separación. Entonces, cuando alimento una bobina, va a inducir un voltaje en la bobina. Entonces, luego hacemos viceversa, alimentamos la bobina 2 y se induce un voltaje en la bobina. Entonces, como estamos trabajando con la misma configuración,
siempre va a haber una misma inductancia mutua. Por eso es que aquí decimos que esa inductancia mutua 1,2 es igual a la 2,1 y vamos a llamar a la inductancia mutua en general. ¿Sí? Esa inductancia mutua, asimismo, en términos de como es una inductancia, también la unidad va a estar en henrios, por si acaso, ¿sí? En henrios, así como la inductancia que nosotros conocemos. En términos de las inductancias de las bobinas que están acopladas magnéticamente, M es igual a K, que multiplica la raíz cuadrada de L1 por L2, donde L1 es la inductancia de la bobina 1 y L2 la inductancia de la bobina 2. ¿Ya? Y K, ahí sí pueden registrar, es justamente lo que el compañero pregunta. K es el coeficiente de acoplamiento. ¿Sí? Este coeficiente de acoplamiento es una constante que varía de 0 a 1, ¿ya? Siendo 1 cuando hablamos de que las bobinas están acopladas perfectamente, o sea, mientras más se acerca a 1, las bobinas tienen un mejor acoplamiento. Puede ser que esta CAP les den un valor como un porcentaje, o sea, dice, por ejemplo, se tienen dos bobinas que están acopladas en un 80%, entonces eso indicaríamos que K vale 0,8, ¿sí? Ya. Entonces, ¿está claro eso, por favor? Porque esto les va a servir para hacer esos ejercicios. ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. Inge, disculpe, las unidades de acá. K es un coeficiente, no tiene unidades. Ah, ya listo. Sí, solo es un factor que puede valer de 0 a 1. Sí, es que me confundí porque también teníamos un módulo de elasticidad, pero eso era con resorte y me imagino que es solo del metal. Ah, claro, esa es la constante del resorte, sí. Obviamente esa sí tiene unidades, ¿no? Aquí es una constante, perdón, es un coeficiente como tal. Entonces, cuando hablamos de coeficientes, generalmente, bueno, no tiene unidades en algunos casos, ¿ya? Y aquí se puede evidenciar porque miren, la unidad de M es henrios, y aquí tengo L1, L2 que también son en henrios, entonces henrios del cuadrado, la raíz es henrio, entonces henrio se va, entonces por eso no tiene, es un coeficiente dimensional, no tiene unidad. Bien. Vamos entonces, a ver, déjenme ver aquí, ya, antes de ver esto de aquí me falta un poco más. Analizar y vamos a ver las polaridades que hay cuando se tiene acoplamiento magnético, ¿ya? Y de ahí pues vemos un par de ejercicios. Déjenme ver. Ya es justamente ya. Digamos que aquí hablamos de un caso. Las bobinas, la polaridad del voltaje que se inducen en las bobinitas depende mucho de qué cosas. Primero, de cómo está devanada la bobina en el núcleo, ¿sí? Entonces eso es importante. Y eso justamente veíamos cuando hablamos de los electroimanes y les había puesto algunas configuraciones de que cuando pongo la polaridad de la fuentecita aplicada a la bobina, aparecen los polos magnéticos norte y sur. Entonces dependía de tanto la polaridad de la fuente aplicada como también de cómo está devanada la bobina, en qué sentido está devanada la bobina, ¿sí?
Digamos que aquí, y bueno, esto a mí me interesa esto más, más allá de utilizar referencias de voltaje, a mí más me interesa que se aprendan esto que es más útil. Cuando ya se habla justamente de este efecto de acoplamiento magnético y sobre todo donde vemos la parte de inducción electromagnética, como vamos ya a ver en el siguiente capítulo que vamos a empezar también, que corresponde a transformadores, es el tema de las marcas. De estas bobinas vienen marcadas, ya lo menos cuando se habla de simbología eléctrica vienen marcadas, ¿sí? Entonces, las marcas es importante sobre todo para poder, digamos, ver cuál sería la polaridad de voltaje inducido que aparecería en las marcas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Para lo cual vamos a, bueno, como digo, estas marcas aparecen en los diagramas circuitales porque, y eso ayuda bastante, incluso ya en las máquinas que se utilizan. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, yo tengo un transformadorcito, entonces cuando hay transformadores, como ya vamos a hablar también, tienen varios terminales, o sea, tienen varias bobinitas también incluso. Entonces, yo necesito identificar las marcas, entonces ahí se hace un procedimiento, como ya lo vamos a ver. Y estas marcas es importantes para yo conectar, sumar voltajes, entre otras cosas, porque sobre todo a la final, si tengo varias bobinas por aquí que están acopladas, entonces si yo les conecto en serie, en teoría se sumarían los voltajes, pero siempre y cuando se considere bien esta polaridad, porque si no pueden restarse, es como sumar o restar fuentes de voltaje continuo, ¿ya? Entonces se sumaban cuando los voltajes y las polaridades iban alternadas, más menos, etc. Y se restaban cuando teníamos polaridades inversas, es decir, más, menos, más. Entonces ahí se restaba de lo que tienen que acordarse de electricidad. Entonces, aquí, por eso digo, es importante la parte de las marcas. Y en los circuitos con acoplamiento magnético, o donde ya se considera esto, van a ver que aparecen esas marcas, ¿ya? Entonces, aquí sirve algo bastante útil, ¿ya? Vamos a considerar las dos situaciones posibles, donde aquí tengo dos bobinas acopladas magnéticamente, e incluso van a ver en los circuitos que aquí aparecen flechitas. Una flechita que une estas dos bobinas y aquí aparece un valor de M. Entonces, eso quiere decir que estas dos bobinas, cuando aparece ya en circuito una flecha que relaciona dos bobinas y aparece aquí un valor numérico en henrios, que ya dijimos que M puede ser un valor en henry, entonces eso quiere decir que estas dos bobinas están acopladas magnéticas. Si es que no hay eso, pues simplemente son las dos bobinas que están en circuito, no hay acoplamiento magnético y se analiza como nosotros hemos aprendido, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener lo mismo. En este caso tenemos una corriente I1 que ingresa a la marca, acá en cambio sale de la marca y la corriente está al revés. Digámoslo así. Ya, tenemos estas dos situaciones, ¿ya? Entonces, lo que se dice aquí es que en este lado de aquí, en este literal A, acá voy a poner literal B, es que si la corriente entra por la marca de una bobina, el voltaje inducido en la otra bobina tendrá una polaridad positiva en la marca, es decir, que aquí tendría B sub 2, así. Entonces, repito, si la corriente entra por la marca de la una bobina, en la otra marca de la bobina generará un polo positivo de voltaje inducido, ¿sí? Ya. Acá el voltaje va a ser conocido, porque si yo entro por este lado, entonces aquí tendría así, B sub 1, B sub 1 positivo aquí arriba y negativo acá abajo. Eso es más que obvio, ¿no? Sí. Acá, en cambio, como la corriente sale, polo positivo estaría acá abajo, polo negativo acá arriba. Entonces, acá lo que puedo decir es que si la corriente sale de la marca, de la bobina 1, el voltaje inducido en la bobina 2 tendrá un polo negativo en la marca. ¿Cómo se puede observar ahí?
¿sí? Y a la final, ¿qué es lo que se puede también aquí concluir? Que las marcas siempre van a tener el mismo polo, como ustedes pueden. Pero ya, eso no les diría que se aprendan desde ese punto de vista porque en los circuitos a veces les dan aquí voltajes de referencia. Entonces, como en electricidad les enseñan, sus voltajes de referencia simplemente son voltajes que se asumen ahí polaridades y no necesariamente son las polaridades, por eso hay que analizar desde lo básico. Entonces, aquí lo que sí les digo es que se aprendan que si la corriente entra por la marca de una bobina, el polo del voltaje inducido en la segunda bobina será positivo en la marca. En cambio, si es que la corriente sale de la marca de la bobina 1, el polo del voltaje inducido en la bobina 2 será negativo en la marca. Eso es lo que a mí me interesa que se aprenda y es lo más importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Profe, perdón, y eso aplica independientemente de si la marca esté arriba, abajo, en la mitad, ¿verdad? Exactamente. O sea, eso, aquí les puse el ejemplo, pero digamos que aquí la marca está acá abajo. Por ejemplo, esta marca está acá abajo y esta que está arriba. Pero se aplica lo mismo. Entonces, si la corriente, digamos que cada corriente entra por la marca, entonces polo positivo acá. Por eso digo, eso es lo más importante, digamos, sería lo que más eh, ustedes deberían de aprender. Si la corriente entra por la marca, indistintamente si esta marca está arriba o abajo, pero si la corriente entra por la marca de la una bobina, genera un polo positivo en la marca de la segunda bobina. Y acá si sale, polo negativo. Eso es lo más importante que tienen que aprender. De ahí, pues la marca puede estar acá arriba, puede estar acá abajo, o también puede estar en un punto intermedio. Pues de eso vamos a ver sobre todo cuando hablamos de transformadores. Sí, pero lo más típico que la marca puede estar acá arriba o acá abajo. Si es que la bobina está así, ¿no? Si la bobina está horizontal, puede estar a la izquierda o a la derecha. Pero más allá de cómo esté la bobina y dónde esté ubicada la marca, hay que aprenderse. Si la corriente entra por la marca, genera un polo positivo en la marca de la otra bobina, con la cual está acoplada, obviamente, ¿sí? Estamos Sí, bien. profe. Entonces, es importante hacer énfasis en ese acoplamiento que existe y noten que M depende de las inductancias y de una constante del coeficiente de acoplamiento. Ese coeficiente de acoplamiento, para ir ampliando un poco más, como yo les dije, depende de qué tan acopladas están las dos bobinas. Entonces, este factor puede variar de 0 a 1. Uno, cuando hay un acoplamiento perfecto. ¿Eso qué quiere decir físicamente? Que todo el flujo que produce una bobina enlaza totalmente a la otra bobina. Entonces, ahí hablaríamos de un acoplamiento perfecto, ¿ya? De ahí, claro, si no, pues tendríamos un factor que sea menor que 1, ¿sí? Obviamente, si esa constante vale 0, que diríamos que no hay acoplamiento magnético, que no, ninguna línea de flujo que produce la una bobina enlaza la otra bobina. Eso es lo que deberíamos de tener presente, ¿sí? Y bueno, en la práctica las bobinas están perfectamente aplicadas, sobre todo cuando se devanan en un mismo núcleo, por ejemplo, algo como esto. Ya, algo como esto. Digamos que aquí tengo una bobinita y acá arriba tengo otra bobinita. Entonces ahí diríamos que tenemos un acoplamiento bastante bueno, ¿no? Más aún si es que las bobinas están acopladas encima, porque también puede darse el caso y que tenemos ahí un núcleo. Entonces aquí tenemos la bobinita y aquí mismo se devana la otra. O sea, como quien dice montadas ahí. ¿Sí? Entonces, mientras
más próximas estén las bobinas, el acoplamiento es mejor, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en transformadores. En transformadores se considera ya una configuración de un circuito magnético donde las bobinas están acopladas perfectamente. Inge, una pregunta. ¿Claro? Y ahí póngase por hacer un análisis, ¿se consideraría a las dos como una sola bobina? ¿No se tendría que separar? No, porque físicamente las dos bobinas están separadas y lo que es importante considerar los efectos de inducción que aparecen, o sea, los voltajes que se inducen entre las bobinas, porque, verán, eso siempre hay que considerar, porque si bien es cierto, nosotros aquí en estos gráficos y en el análisis que habíamos hecho previamente decíamos que solo una corriente circulaba por una bobina y aparecía el efecto de inducción, pero en un circuito eléctrico las bobinas están conectadas ahí y hay corrientes que circulan por las bobinas. Entonces, ahí lo que hay que considerar es cómo se van induciendo, que una bobina va a inducir un voltaje en otra bobina y debido a la corriente que circula en esa bobina, y luego pues viceversa, en otra bobina como también circula una corriente, entonces induce un voltaje sobre esta bobina. Entonces es importante considerar las dos bobinas en el circuito, cómo se están induciendo voltajes y sobre todo aplicar esto de las marcas, porque ahí les dan las marcas, entonces ustedes ya saben la polaridad de los voltajes en esas bobinas debido al efecto de inducción. Y eso es importante sobre todo para el planteamiento, por ejemplo, de mallas, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, que tenemos que sumar todos los voltajes que aparecen en una malla o lazo como tal. Entonces, por eso, como vuelvo y repito, ahí ya consideramos, así como, o sea, analizamos circuitos como lo que aprendimos en electricidad, pero hay que considerar el voltaje que se induce por efecto del acoplamiento magnético. Entonces ahí aparece un término o términos adicionales, porque depende también de cuántas corrientes aparecen circulando por las bobinas. ¿Por qué les digo eso? Porque digamos que sea una bobina que estés en medio de dos mallas. Entonces ya ahí de lo que sabemos, en esa bobina estarán circulando dos mallas, perdón, dos corrientes, así como hemos analizado. Entonces, como están circulando dos corrientes, entonces va a generar dos términos por inducción electromagnética, con las bobinas que estén acopladas, obviamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más para aplicar esto de la inductancia mutua y coeficiente. Escriban, por favor. Se tiene dos bobinas de 100 vueltas. Se tienen dos bobinas idénticas, perdón. Se tienen dos bobinas idénticas de 100 vueltas. Que están devanadas sobre un mismo núcleo magnético. Punto seguido. Una corriente varía a una tasa de 1000 amperios sobre segundo en la bobina 1. Una corriente que varía a una tasa de 1000 amperios sobre segundo en la bobina 1 induce un voltaje de 20 voltios en la bobina 2. Induce un voltaje de 20 voltios en la bobina 2. Determine el valor de la inductancia mutua. Determine el valor de la inductancia mutua. Ya, entonces ahí facilito, ¿no? Miren que me dice que tengo, digamos, esta configuración de aquí, dos bobinas que están en un mismo núcleo.
y están acoplados magnéticamente, ¿no? Sí, entonces me dice que cuando tengo una corriente que ingresa por la bobina 1, la bobina 1 y la bobina 2, entonces dice que hay una variación de la corriente de 2000 amperios sobre segundo, justamente esto. De lo que habíamos visto, el voltaje 2, el voltaje que se induce en la bobina 2, es igual a la inductancia mutua por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Esa es una de las expresiones que habíamos visto anteriormente. Entonces, tengo el dato del voltaje, porque me dice que se induce en 20 voltios. Y tengo el dato de la variación de la corriente, que son 1000 amperios sobre segundo. Entonces, ¿cuánto tendríamos que vale M? Aquí simplemente es reemplazar y despejar. ¿Cuánto sale? 0.02. 0.02 Henrys. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahí justamente es lo que preguntaba usted, señor Vinuesa. No sé si ahí quedó claro. Y eso ya le serviría, creo que para el ejercicio del, del deber. Sí, profe, ya quedó más claro. Ya, perfecto. Bien. Ya. Bueno, asimismo vamos a ver brevemente esto y luego hacemos otro ejercicio. Y justamente tenemos las conexiones que habrían entre estas bobinas, posibles conexiones, por ejemplo, serie, paralelo, pero más allá de aprenderse las ecuaciones como tal, y lo que interesaría ya en el análisis de circuitos es analizar en base a lo que hemos visto, los voltajes inducidos como tal, ¿ya? Entonces, a pesar de ello, miren esta expresión que parece tan simple, pero es la misma, si ustedes relacionan, es la misma expresión polar perimétrica de la bobina. Entonces, si hablamos de un voltaje debido a autoinducción, tenemos que este es L de I de T. En cambio, si hablamos debido a acoplamiento magnético, perdón, sería la autoinductancia en vez de L y de T. Sí, entonces, estas expresiones de las que esta es la que hemos utilizado en circuitos eléctricos y esta sería la que ahora deberíamos adicionalmente considerar, ¿sí? Como tal. Pero bueno, ya. Entonces, como digo, aquí no voy a ver las expresiones como tal porque, bueno, solo vamos a llegar a la conclusión
Y porque a la final la idea es analizar ya circuitos mixtos, no solamente configuración serie paralela. ¿Ya? Lo que sí se puede calcular lo que ahí respondiendo a la pregunta del compañero, obtener una inductancia equivalente. De lo que nosotros veíamos en electricidad, la inductancia equivalente de resistencias en serie, perdón, de inductancias en serie viene a ser la sumatoria, ¿no? Pero acá como hay acoplamiento ya no es únicamente la sumatoria, es lo que tal vez aquí vamos a concluir como tal. Entonces, a ver, bueno, ahí está en paralelo. Vamos viéndole de una vez rapidito, solo para que ustedes vean. Entonces, ya. Miren, no sé si es que ahí pueden observar. Tengo ese circuito, el de arriba, el que está arriba, ¿no? Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos que sumar el voltaje de esas dos bobinitas, ¿ya? Y obviamente el voltaje que se van a inducir, y aquí es importante, por ejemplo, verán, ahí yo tengo, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, tendría que el voltaje total es igual al voltaje de la bobina 1 más el voltaje de la bobina 2 por efecto de las inductancias como tal, ¿sí? B1 más B2 que aparecen ahí, ¿sí? Luego pues aparece el voltaje en la bobina 1 debido a la corriente que circula en la bobina 2. Entonces, como hay una corriente circulando en la bobina 2, va a inducir en la bobina 1. Entonces, eso aquí es igual más el término M de I de T, porque es la corriente que circula ahí. Luego tengo otra vez este término. A ver, mejor les voy a poner así, vean, para que se pueda observar. Ya. A ver, ahí. Ya. Miren, ahí está el circuito, ¿no? Entonces, aquí está circulando una corriente. Una corriente I. Entonces, aquí genera polo positivo, polo negativo, B sub 1, polo positivo, polo negativo, B sub 2. Entonces, esta configuración se conoce como serie aditiva. Ya vamos a ver por qué. Ahí están las marcas, miren, ¿sí? En otro color, en color negro, voy a dibujar los voltajes por inducción. Entonces, aquí genera, miren, como está entrando por la marca, genera un polo positivo acá. Entonces, aquí aparece otro voltaje que le voy a llamar B11, que aparece con esta polaridad. Entonces, como aquí está circulando una corriente por esta bobina, induce un voltaje acá. ¿Sí? Con esta polaridad, porque aplicamos lo mismo. Como entra por la marca, entonces genera polo positivo acá. Luego, asimismo, esta corriente, como está circulando por esta bobina, va a inducir un voltaje acá. Entonces, como está entrando por la marca, también genera un polo positivo. Aquí le voy a llamar 22, B22, ¿ya? Entonces, ese B11 es igual a esto. El B22 también es igual a lo mismo. ¿Por qué es igual a lo mismo? ¿Y por qué se suma? Porque tienen la misma polaridad, como ustedes ven. Entonces, cuando yo voy aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, me voy moviendo. Entonces, voy sumando los voltajes en función de los polos que encuentro. Entonces, como encuentro polo positivo, entonces más. Acá también es más. Acá polo positivo, más. ¿Listo? Como ya sabemos que B sub 1 es L1 de I de T, B sub 2 es L2 de I de T, y acá vienen estos términos, sacando factor común, esto nos da a L1 más L2 más 2M de I de T. Y esto es igual a ¿qué? A una inductancia equivalente,
que multiplica a DI dt. Entonces es como para poder saber cuál es la inductancia equivalente de inductancias en serie. Entonces aquí se simplifica y pues ahí me queda que la inductancia equivalente es igual a la suma de las inductancias más 2 veces la inductancia mutua. Como aquí se suman, por eso se considera como conexión serie aditiva. ¿Sí? Como conexión en serie aditiva. ¿Ya? Y bueno, aquí solo tengo 2 inductancias en serie, ¿no? Pero aquí estamos viendo 2 inductancias que están en serie, pero además tienen acoplamiento magnético. ¿Ya? Entonces, un análisis similar se podría hacer si tengo 3 inductancias en serie, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay acoplamiento magnético, entonces simplemente es la suma de las inductancias, como lo que ya habíamos visto en electricidad. Cuando hay acoplamiento magnético y está así en configuración serie aditiva, pues se suma. Ahora tengo esta serie aditiva, ¿no? Aditiva. Luego tengo serie sustractiva. ¿Qué hacemos ahí? El circuito justamente responde al circuito que estaba en la parte de abajo. Tenemos están las mismas bobinas conectadas en serie. Tengo aquí, ya. Aquí tengo una corriente que circula. Entonces aquí tengo más B sub 1 más menos B sub 2. O sea, la parte conductiva, como hemos aprendido, se sigue cumpliendo. Por eso es que aquí es voltaje es igual a B sub 1 más B sub 2. ¿Sí? Pero adicionalmente aparecen términos por la inducción. Entonces digamos que aquí la serie sustractiva sucede cuando tengo aquí las marcas, como ven ahí ustedes. Entonces puede ser que en cambio o estés en las marcas así o estés en las marcas acá, en la parte interna. Pero aquí se cumple igual esto, ¿no? Entonces miren, como circula una corriente y por aquí, entonces entra por la marca, genera un polo positivo en la marca acá. Entonces miren que aquí el voltaje 2,2 ya está contrario a la polaridad de arriba. Entonces por eso aquí voy a poner menos M de I dt. Luego, asimismo, ahora acá, veo que la corriente esta circula por esta bobina, entonces va a inducir un voltaje en esta bobina. Como sale de la marca, genera polo negativo acá. Entonces este voltaje es negativo, entonces aquí sería menos de I dt. Entonces, si ustedes aquí realizan el mismo análisis que acabé de hacer, entonces aquí nos quedaría que la L equivalente va a ser a L1 más L2 menos 2M. Entonces, por eso es que se considera como conexión serie sustractiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ahora pues, paralelo se puede hacer un análisis similar, que sí les sugiero que traten de hacerlo ustedes mismos y que vean qué es lo que obtendrían ahí. Sí, que ya es una expresión un poco más grande. Sí, yo en realidad no lo voy a hacer por tiempo y porque obviamente no es que, como les digo, no es que sea menos importante. Al final, si yo quiero analizar un circuito con acoplamiento magnético, de preferencia utilizo el circuito como tal, ¿sí? O sea, el circuito como tal. Y analizo, simplemente viendo los voltajes de inducción, no tal vez utilizando simplificación serio para él. Se podría hacer con estas formulitas que ustedes van a obtener ahí, pero yo preferible el analizo tal cual. Entonces, aquí asimismo van a obtener la configuración como en el de aquí. Están acopladas las bobinas de manera aditiva. Sí, esta es conexión paralela aditiva. Porque tenemos, miren ahí las polaridades de las bobinitas. ¿Sí? Las polaridades de las bobinitas en la misma dirección. Entonces, aquí, simplemente aquí les voy a poner la expresión que se obtiene
de la inductancia en paralelo aditivo y en paralelo sustractivo. Entonces aquí tengo que la inductancia es igual a L1 por L2 menos M cuadrado sobre L1 más L2 más 2M. Ese es perdón, aquí es menos. Este es en el aditivo. ¿Ya? En el sustractivo es lo mismo, excepto que acá abajo ahí sí es positivo. Si ustedes ven en estas ecuaciones, aparece solamente este término, es como que aquí aparece este término, porque nosotros cuando no hay inducción electromagnética, ¿qué es cuando tenemos las bobinas en paralelo? Es como resistencias en paralelo. Si son dos, el producto sobre la suma, que ustedes ven aquí, que aparece aquí. Pero como hay acoplamiento magnético, aparecen estos términos de aquí, menos m cuadrado y acá abajo menos 2m en paralelo aditivo. Y en sustractivo acá abajo simplemente es positivo. Sí, eso es lo que les podría dar para inductancias que estén en serie o en paralelo. Entonces, si tienen varias, por ejemplo, en serie en paralelo, van yo que sé haciendo de 2 en 2, viendo obviamente las polares. En polaridad aditiva, como vieron aquí en paralelo, están los puntos aquí a un mismo lado. Pueden estar aquí a la izquierda o a la derecha, pero se cumpliría que los dos estén en el mismo lado. Cuando es sustractiva sería la una en un lado y la otra en el otro lado. ¿Sí? Y ahí sería sustractiva. Entonces, por eso digo, si tienen varias bobinas en paralelo, por ejemplo, aplicarían, digamos que aquí, digamos, yo tengo aquí varias bobinitas en paralelo. Digamos, aquí tengo marcas así. Entonces, miren que si yo tengo las marcas así, por ejemplo, yo aquí cojo estas dos, aplico la fórmula, saco un equivalente y ya sé que es polaridad aditiva. Acá también es polaridad aditiva porque pese a que, claro, aquí están en este lugar, acá están abajo. Pero las dos aquí, si cojo estas dos, pues estarían en la misma dirección. Entonces aquí también sería polaridad, conexión paralelo aditivo, aplico la ecuación. Y luego pues me queda así. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo polaridad sustractiva y aplico ahora la otra ecuación y ya tengo la equivalente. ¿Sí? Es lo que, digamos, iría haciendo si quiero hacer con esto de equivalencia. En serie haría lo mismo, cogería de 2 en 2, por ejemplo. Porque hemos hecho el análisis para dos bobinas conectadas en serie paralelo, tanto para aditiva como para sustractiva. Y de ahí voy haciendo. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna inquietud. Bien, vamos a hacer un ejercicio nada más con acoplamiento magnético para que tengan una idea de cómo resolver y con eso pues terminaríamos con esta temática, que no es nada difícil. A ver. Mm, mm.
A ver. Ya, voy a inventarme aquí un ejercicio no tan complicado para irlo resolviendo. Verán, digamos que aquí tengo en el dominio factorial, obviamente, ¿no? Este sería, vamos a ver. Ya, tengo este ejercicio, miren, que tengo dos mallas, ¿no? Pero aquí tengo, miren, de estas dos bobinitas que están acopladas magnéticamente, me dice que la frecuencia angular es de 100, de 1000 henrios, ¿sí? Entonces aquí tengo, miren, el dato de la inductancia mutua que me da en henrios. Entonces, como hablamos de una inductancia mutua, cuando pasamos al dominio de la frecuencia, también pasaría como una reactancia. Entonces, simplemente es multiplicar ahí el valor de L, bueno, de M por omega, y pues tendríamos el valor de, bueno, pongámosle solo 100 radianes sobre segundo. ¿Ya? Y tendríamos la inductancia, la reactancia mutua sería, ¿no? XM voy a poner solo por ponerle ahí, sería 0,2% que nos daría a 20 radianes sobre segundo. Ay, ¿qué estoy hablando? Ohmios. Sí, 20 ohmios sería esa inductancia. J, ¿no? J20 sería eso. Ya, entonces aquí resolvemos como hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un análisis por mallas. Entonces aquí tenemos una corriente 1, una corriente 2. ¿Ya? Entonces vamos aquí planteando las ecuaciones de la malla 1, por ejemplo. Acordándonos un poco. Ya. Aquí seguimos lo mismo que hacíamos en análisis de circuitos. Aquí cogemos 100 con ángulo de 0, sumamos, sería la corriente de malla multiplicada por la sumatoria de las impedancias, que aquí sería 10 más J8 y sub 1. Como esta impedancia es común entre estas dos mallas, sería menos J8 y sub 2. Hasta ahí es la parte que nosotros siempre hemos hecho, ¿no? Parte conductiva, que yo le llamo. Luego, como hay acoplamiento magnético, tengo que considerar los voltajes que aparecen en esta bobina por efecto de inducción a través del acoplamiento magnético. Como esta bobina está acoplada con la de acá, entonces en esta otra bobina circula I2. ¿Sí? Entonces sería I2 que circula aquí. Como sale de la marca, genera un polo negativo aquí en la marca. ¿Sí? Como estoy analizando esta malla, miren aquí es positivo, negativo, como de lo que sabemos de electricidad, positivo, negativo, por eso es de aquí que se suma aquí esta parte, ¿no?
Luego este es negativo por lo que esta corriente está circulando en forma inversa. Ahora, como esta bobina está acoplada con la acá, entonces va a haber el efecto de inducción. Entonces esta corriente sale de la marca, entonces genera polo negativo aquí, ¿sí? Polo negativo aquí en la marca. Voy a poner con color azul, ¿ya? Entonces, aquí sería menos J20, porque es la reactancia mutua, por I2. Y ahí está considerada la parte del acoplamiento magnético, ¿sí? Entonces aquí ya tendría 100 ángulo de 0, 10 más J8 y 1 menos 28 J28 y 2. Sí, entonces ya tengo mi primera expresión. Luego tengo la malla 2. ¿Ya? La malla 2. Entonces aquí tengo igual. 0 es igual. Lo que tendríamos aquí sería J10, J18 menos J3 sería J15 y sub 2 menos J8 y sub 1. ¿Sí? Esa es la parte conductiva. Luego, ahora sí, otra vez aplico. Como estoy analizando ya esta malla, entonces los voltajes de los elementos más menos, más menos, más menos. ¿Ya? Les dibujo eso de ahí simplemente para que comparen con los voltajes que van a aparecer aquí debido a la inducción. Entonces, para que ahí pongan positivo o pongan negativo. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, como esta bobina está acoplada con la de acá, entonces va a inducirse aquí debido a la corriente que circula aquí. Como aquí está circulando dos corrientes, entonces cada corriente va a inducir un voltaje acá. Vamos con I1. Como I1 genera, perdón, está entrando por la marca, genera un polo positivo aquí. Positivo. Entonces, como está contrario acá, entonces es menos J20 y sub 1. Este es el voltaje debido a la corriente 1, inducido aquí debido a la corriente 1. Como por esta bobina también circula I2, entonces sale de la marca, genera polo negativo acá, entonces como es negativo, negativo, sería positivo J22. Y listo. Entonces esto nos da 0 es igual a menos J28 y 1. Y aquí sería más J35 y sub 2. Y listo, tengo mi segunda ecuación y ya puedo resolver. Estos términos de aquí me olvidé, eran en color rojo, ¿no? Pero aquí voy a ponerla así, que vendrían a ser los términos por inducción electromagnética o por el efecto del acoplamiento magnético. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿podría repetir los signos de las inducciones magnéticas, por favor? ¿Ya? Ya. Los signos es en función de cómo induce. Vamos nuevamente a repetir, ¿no? Tengo el análisis de esta malla, que la parte normal que sabemos está hasta aquí, lo de color azul. Aquí apareció este término en rojo, que es por efecto de la inducción por el efecto del acoplamiento magnético. Como estoy analizando esta malla, veo con quién está acoplada esta bobinita. Entonces está con la bobinita de acá. Entonces, como aquí en esta bobinita circula esta corriente, entonces va a inducir un voltaje acá. Como la corriente sale del polo, genera polo negativo en la marca de acá, sale de la marca, perdón, genera polo negativo aquí en la marca, como este está contrario al signo de la polaridad que es de la malla, del elemento de la malla que estoy analizando, entonces por eso acá es negativo. ¿Sí? Acá es negativo.
acá tenemos igual el análisis de esta malla, la parte conductiva, que es esto de aquí. Luego consideramos el acoplamiento. Ahora sí, como veo que esta está acoplada con la malla, con la bobina de acá, en esta bobina circulan dos corrientes. Entonces, cada corriente va a inducir un voltaje acá. Por eso es que aparecen dos términos. Entonces, aquí, como esta corriente I1 entra por la marca, ¿sí? Genera un polo positivo en la marca de la otra bobina. Como estoy analizando esta malla, los de rojo corresponden a las polaridades por la parte conductiva. Entonces, como se opone a este voltaje, entonces por eso es menos J20 y 1. Ahora, I2 también circula por esta bobina, entonces va a inducir también un voltaje acá. ¿Sí? Entonces aquí sería, como sale de la marca, genera polo negativo aquí, entonces aquí tendríamos más J20, porque es menos y acá menos mismo, entonces la misma polaridad, entonces J22. Ah, ya, y aquí me falta algo más, verán. Como aquí estas dos bobinas están acopladas, las dos bobinas pertenecen a esta malla, entonces como aquí circula I2, entonces también va a inducir un voltaje acá. Entonces como I2 sale de la marca, genera polo negativo aquí, como tiene menos más, entonces también es más J20 y sub 2. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que ver cómo están acopladas las bobinas. Si tengo dos bobinas acopladas en la misma malla que estoy analizando, entonces tengo que ver cómo se inducen. Este va a inducirse acá, dos términos porque hay dos corrientes que circulan acá. Este también va a inducir un voltaje acá porque está circulando aquí dos. Entonces, este nos faltó, perdón. Entonces, aquí sería menos J28 y sub 1 más J55 y sub 2. Ya, sí, ahí sí estamos bien. Sí, me faltó considerar eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Bien, vamos entonces a ver algo referente para ir finalizando esta unidad, referente a máquinas eléctricas. En las máquinas eléctricas, pues nos vamos a topar con todo esto que hemos estado viendo, que de circuitos magnéticos, que acoplamientos, entre otras cosas. Ya. Entonces, una máquina eléctrica básicamente es un sistema que tiene la capacidad de transformar la energía eléctrica en otra forma de energía o viceversa. También se considera en este campo aquellas máquinas que en términos de energía eléctrica la pueden modificar, como en el caso del transformador que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la máquina, una máquina eléctrica está conformada generalmente por dos partes principales, hablando desde el punto de vista de transformación de energía, la parte eléctrica y la parte magnética. ¿Sí? La parte eléctrica prácticamente porque hablamos de conductores, hablamos de bobinas que tienen estos sistemas. Y magnética porque tiene una parte, bueno, un imán permanente, puede tener imanes o puede tener un electroimán, porque a la final necesitamos un campo magnético, ¿sí? Entonces, obviamente el campo magnético, como ya sabemos, se lo puede producir ya sea con un imán o con un electroimán, ¿sí? También
aquí digo la parte más principal porque generalmente nosotros hablamos, cuando vemos esto, la parte fundamental de máquinas eléctricas, vemos lo que se llama conversión electromecánica de energía. Entonces, como nos dice aquí, la máquina eléctrica básicamente es un sistema donde se va a ver una transformación de energía eléctrica a otro tipo de energía. Por ejemplo, energía mecánica, energía... a ver, energía mecánica. Sí, eso sería lo más típico. No hablaríamos... Sí, solo sería tipo de energía mecánica, porque podemos tener el caso de un motor que transforma la energía eléctrica en energía mecánica o viceversa, ¿no? La energía mecánica se puede transformar en energía eléctrica, por eso digo, es una máquina que nos permite transformar de energía eléctrica a otra forma de energía, que en este caso solo es mecánica, y viceversa, ¿no? O sea, de energía mecánica a energía eléctrica, en el caso del generador. Y bueno, también nos permite modificar la energía eléctrica y expresarla digamos, variando sus magnitudes. Eso en el caso del transformador. Entonces, convierte energía eléctrica en energía eléctrica, pero de otros niveles, ¿ya? Entonces, claro, aquí dentro del principio de conversión de energía, entonces, solo consideramos la parte principal, que es la eléctrica y magnética, pero claro, también la parte mecánica está implícito aquí, porque tenemos también dentro de un componente principal de las máquinas eléctricas la parte mecánica, ¿ya? Entonces vamos a ir también a ir mencionando algo al respecto. Entonces, cuando nos referimos a máquinas eléctricas, generalmente vamos a estar hablando de transformador, motor y generador, ¿sí? Bien. Vamos a ver así una breve clasificación de las máquinas eléctricas en función del tipo de energía eléctrica y la función de cada máquina. Tenemos máquinas rotatorias y máquinas estáticas. Las máquinas estáticas vienen a ser básicamente nuestros transformadores, y estáticas porque no se mueven, ¿no? Es más que obvio. Por otro lado tenemos máquinas rotatorias, entonces ahí sí es bastante claro, hay una parte que va a girar. Entonces aquí hablamos de motores y generadores. Entonces en el caso de motores, tenemos motores de corriente continua y generadores, motores de corriente continua y motores de corriente alterna. En generadores también tenemos generadores de corriente continua y generadores de corriente alterna. ¿Ya? Cuando hablamos de motor, aquí también un poco doy una inducción. El motor básicamente convierte la energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Porque ustedes están familiarizados, han visto, creo que motores eléctricos en varias aplicaciones. Entonces, cuando energizan un motor, empieza un eje a girar. Entonces, por eso es que se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. El generador, en cambio, es lo contrario. La energía mecánica la transforma en energía eléctrica, pero digamos es la misma forma que tendría que el motor, o sea, hay un eje que rota, entonces a ese eje le hago girar yo manualmente y genero electricidad, como ya lo vamos también a ver más adelante, ¿sí? Cuando se habla de conversión de energía electromecánica, como les decía, generalmente se refiere a la conversión de energía eléctrica mecánica o viceversa. Entonces ahí está motor y generador, como yo les decía. Ahí está gráficamente, pues, cómo se explica eso, ¿no? Principios de reversibilidad. A ver. El aspecto reversible implica que la energía eléctrica puede transferirse una y otra vez entre los sistemas eléctricos y mecánicos.
Y todas las máquinas rotatorias son reversibles, es decir, que pueden funcionar como motor o como generador. Eso sobre todo en las máquinas de corriente continua, que vamos a ver que incluso es la misma máquina que puede funcionar como motor o como generador. Por eso es el famoso principio de reversibilidad. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, aquí simplemente quería mencionarles algo importante antes de continuar justamente en el principio de conversión de energía. Si bien es cierto, hablamos de dos principios de conversión, que es principio motor, principio generador, o acción motor o acción generador. ¿Ya? En el motor aplicamos, o aquí está implícito todo lo que hemos visto. Y cuando nosotros teníamos un conductor por el cual circula una corriente, y si el conductor está en medio de un campo magnético, ¿qué pasaba sobre el conductor? Habíamos mencionado que en el conductor aparecería una fuerza de carácter magnético que va a tender a moverle en una dirección, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos, miren ahí en esa gráfica, esa espira, ya habíamos visto, de hecho está un video, les dice ver, miren, ahí tenemos una espira rectangular donde, bueno, está hecho de un conductor. Entonces, como está en medio de un campo magnético y por otro lado tenemos una fuentecita conectada a esa espira, es decir, va a aparecer una corriente, cada conductor de esa espira va a estar sometido a una fuerza de carácter magnético. Como podemos ver en el conductor del lado izquierdo hay una fuerza hacia arriba y del conductor en el lado derecho hacia abajo. Entonces, obviamente, como esas fuerzas están opuestas, genera un torque, es decir, una fuerza de hacer rotar esa espira. Y así es como funciona el motor. En este caso, el campo magnético es el medio donde se convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, el campo magnético es el medio de conversión de energía. ¿Sí? Bien. Eso en el caso del motorcito, entonces ahí vemos que está implícito los fenómenos y todo lo que nosotros hemos ya explicado previamente. Tenemos en el caso del generador, si nosotros tenemos la misma configuración, es decir, un conductor que se está moviendo, perdón, tengo un conductor en medio de un campo magnético y si yo, como ustedes pueden ver esa imagen de la derecha, hay una manito ahí con una especie de manivela que yo empiezo a hacerle girar a esa espira. Miren, ahí se cumple el principio de inducción electromagnética. ¿Por qué? Porque tengo campo magnético, tengo conductor y el movimiento que yo físicamente le estoy haciendo. Entonces, en ese caso yo estoy aplicando una fuerza externa para hacerle girar a ese conductor en medio del campo magnético. Por lo tanto, ahí esa energía mecánica que yo estoy proporcionándole para darle manivela se convierte en energía eléctrica. En este caso también el campo magnético es un medio para conversión de la energía. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos tanto una acción motora como una acción generadora. Bien. En todo ese principio de conversión de energía, siempre hay pérdidas, como yo les había mencionado. Entonces, a estas máquinas eléctricas yo les estoy suministrando una energía de entrada que sería la WI, que es la energía de entrada. La energía de salida, denotada ahí por WO, ¿sí? Ya, energía 2. Pero en todo ese proceso de conversión de energía siempre hay pérdidas. Miren ahí justamente en esa grafiquita, en la parte de abajo dice energía perdida, que está saliendo hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, la energía de salida siempre es menor
a la energía de entrada debido a esas pérdidas. Por eso es que las máquinas no son eficientes al 100% como se menciona ahí. ¿Sí? Entonces WC y WF vienen a ser las pérdidas, WC pérdidas por calor y WF, ¿sí?, es el cambio en la energía almacenada en el campo. Cambio en la energía almacenada en el campo. ¿Ya? Porque como hablamos de esquemas magnéticos, aquí van a haber circuitos magnéticos, como ya sabemos, siempre hay una energía que queda ahí remanente en el material magnético, entonces por eso ahí se habla de ese cambio de energía almacenada en el campo. Sí, porque se pierde una energía y como ya también vamos a mencionarlo más adelante, ¿sí? Es una energía almacenada como tal. Y bueno, la pérdida por calor es más que típica porque como hay conductores, entonces hay pérdidas por efecto Joule. Entonces la expresión de la eficiencia es la energía de entrada sobre la energía de, perdón, aquí está al revés. Ahí corrijamos, por favor. Sí, es energía de salida sobre energía de entrada. A ver, y ahí. ¿Por qué la energía de salida siempre es menor a la energía de entrada? Entonces, por eso ahí tenemos un factor menor que 1. Ya. Vamos a hablar un poco más de las pérdidas que hay en las máquinas eléctricas, ¿sí? En el análisis de las máquinas eléctricas, las pérdidas se presentan por varios factores, dependiendo obviamente también de la máquina. Miren que tenemos que una energía que entra, ¿sí? Entonces tenemos pérdidas. Digamos, este diagrama está hecho para máquinas rotatorias. Sí, por eso habla de estator y rotor. Entonces, sí vamos a enfocarnos también en eso más adelante. El estator básicamente es la parte estática de la máquina y el rotor la parte móvil o rotatoria de la máquina, sobre todo para máquinas rotatorias, como les repito. Les puse, bueno, esta imagen de máquina rotatoria porque aquí podemos ver algunas pérdidas. Primero, las pérdidas en el cobre. En este caso nos dice hay pérdidas en el cobre del estator. Porque en las máquinas rotatorias hablamos de que generalmente a veces hay bobinas que producen campos magnéticos, o sea, electroimanes. Entonces, como hay bobinas ahí, entonces hay pérdidas como tal. También tenemos pérdidas en el hierro, o sea, pérdidas en el material magnético, como ya lo vamos a ver también, que estas se relacionan por las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes por histéresis, como ya lo vamos a ver también a continuación. Esas son las formas, las pérdidas magnéticas debido a la curva de histéresis, como digo, ya les voy a explicar. Tenemos también en el rotor, pueden también haber bobinados, entonces también habrían pérdidas. Y bueno, las pérdidas pérdidas mecánicas, que básicamente si hablamos de una máquina rotatoria, tiene partes que van a estar girándose, partes con fricciones. Entonces ahí hay, digamos, las famosas pérdidas mecánicas que en conjunto se pueden también llamar como pérdidas por rotación. ¿Sí? Entonces aquí dentro de las pérdidas por rotación existe la fricción, como digo, que existen entre los cojinetes
fricción entre las escobillas, y vamos también a ir aclarando qué es eso de escobilla y todo lo demás, y también fricción por arrastre de viento, que es esto de aquí. Como hay una parte rotatoria, si esta parte no es, digamos, uniforme, es decir, cilíndrica completamente, entonces va a aparecer ahí un efecto de arrastre de viento, entonces por eso es que ahí también va a haber una resistencia en la rotación, entonces ahí también hay pérdidas, ¿no? Entonces por eso se conoce como pérdidas por rotación. Entonces, como sabemos, la energía de salida va a ser menor a la de entrada debido a todas estas pérdidas. En el caso de los transformadores, no hay pérdidas mecánicas, puesto que el transformador como tal es una máquina estática. Entonces, ahí, en cambio, sí hay pérdidas en el cobre, porque hay bobinados, y también hay pérdidas en el hierro, porque también tiene un núcleo magnético. Entonces, las pérdidas en el hierro, también pérdidas magnéticas, se deben a las pérdidas que hay en los núcleos magnéticos, que en todas las máquinas eléctricas hay núcleos magnéticos. Aquí justamente está explicado todo lo que acabé de mencionar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si no, pues quedaríamos hasta ahí, dado que ya se terminó el tiempo. Recuerden, el día de mañana tenemos el día miércoles tenemos